Qué bueno poder hacer historia, sobre todo en un escenario tan importante como el que tenemos el día de hoy, cuando el pastor Eduardo nos dice que nunca había venido en 63 años un presidente en ejercicio a esta importante asamblea. Y creo que la presencia mía aquí es muy oportuna porque los necesito a todos ustedes en este momento. Los necesito en muchos sentidos y voy a tratar de explicarles por qué. Primero quisiera brevemente responderle al pastor Edgar Castaño su carta con los puntos muy concretos. Los primeros dos puntos, el decreto que usted dice que está en proceso de formación y una serie de decisiones que no están en la presidencia, sino que están en otras instancias de poder, como es la Corte Constitucional. La senadora Vivian Morales me llamó sobre ese decreto, ya le ofrecí a ella y le di instrucciones al ministro del Interior que se reunieran para discutirlo, y estoy totalmente abierto a hacer las modificaciones que sean necesarias para responder a las inquietudes que ustedes tengan, ahí no hay ningún problema. Y yo he sido un presidente y un ciudadano que me he regido toda mi vida por los principios cristianos, pero también como presidente estoy obligado a respetar y a acatar las decisiones de los otros poderes públicos. No tengo, ojalá tuviera, pero esa es la democracia, el poder de determinar lo que dice la Corte Constitucional, y en ese sentido tengo que acatar lo que dice la Corte, pero tenga la seguridad de que siempre en mis acciones, en mis obras, los principios cristianos han estado presentes. La parte de la energía, cómo les agradezco que usted, pastor, y todos ustedes recen porque llueva, porque yo también estoy rezando todos los días porque llueva. Necesitamos más lluvia, estamos sufriendo el peor fenómeno del Niño de toda nuestra historia. Nunca antes habíamos tenido un fenómeno como el que estamos sufriendo en este momento. El año pasado fue el año más caliente de los últimos 40 años y el año de menos lluvia. Eso nunca lo habíamos vivido, además con esa combinación, menos lluvia, más calor, que se juntan y crean una sinergia, es decir, 1 más 1 suma más de 2. Y esa intensidad de este fenómeno del Niño se ha venido repitiendo en los primeros meses de este año, y eso por supuesto ha tenido una repercusión muy importante en el nivel de los embalses, que son la fuente principal de nuestra energía. La energía en Colombia en su mayoría es energía hidráulica, producida por el agua, y en la medida en que esa energía, en que esos embalses van disminuyendo, pues va siendo afectada la capacidad de generar energía. Nosotros, desde que comenzamos este fenómeno del Niño, pusimos en marcha todas las demás alternativas, que son las plantas que no funcionan con base en el agua, que no son hidráulicas, sino que son lo que llaman térmicas, a base de carbón, a base de diésel, a base de gas. Están todas funcionando y pensábamos que teníamos más o menos el panorama resuelto cuando de pronto vino este incidente en la principal planta generadora de energía que tiene el país. Si uno quisiera escoger en todo el territorio colombiano un punto que afectara más la generación de energía y que hiciera más daño por el momento en que sucedió, no encontraría uno diferente a donde sucedió este incidente en la planta de Guatapé.
y en el momento en que sucedió. Eso alteró sustancialmente toda la perspectiva que veníamos administrando. La semana pasada, el viernes pasado, llegaron los miembros de la Junta Directiva de una empresa que se llama XM, que es la que regula todo el mercado de energía, y llegaron a decirme que habían recibido información nueva que no tenían antes y donde, a juicio de ellos, tenía que haber algún tipo de cortes o de racionamiento, o teníamos que por lo menos hacer un esfuerzo en ahorrar el uso de la energía de aquí a que terminara el fenómeno del Niño. Inmediatamente me trasladé a Guatapé por la importancia que tiene esa planta, me reuní con los técnicos, fui paso por paso, estuve 6 horas allá viendo qué había sucedido realmente y la sorpresa fue muy grande porque fueron una coincidencia de hechos que aisladamente cada uno tiene muy poca probabilidad de suceder, pero juntos todos es casi imposible. Que se apagó un bombillo en el momento en que necesitaba estar prendido, que no sonó la alarma en el momento en que debió sonar, que no se operó el sistema de protección contra incendios en el momento en que debería operar. Cada hecho aislado de por sí era muy raro que sucediera, pero todos juntos es casi imposible, pero sucedió. Y por eso revisamos toda la situación y lo que hemos concluido es que necesitamos ahorrar mínimo el 5% de la demanda para no tener que hacer racionamientos. Y ahí es cuando la oración de ustedes, pero también el temple del pueblo colombiano, sale a relucir. Yo me acuerdo cuando recién me posesioné, usted se acuerda, Ricardo, que teníamos un fenómeno diferente, el fenómeno de la Niña, el peor fenómeno de inundaciones que habíamos sufrido en Colombia también en la historia, producto de este cambio climático. El 8 de agosto del 2010 me tocó irme para La Mojana a atender damnificados. Más de 3,5 millones de personas fueron afectadas por esas inundaciones. Y le dije yo al pueblo colombiano, en la adversidad es cuando se ve el temple de los pueblos. Unámonos todos para salir adelante más fortalecidos y tratemos de que las personas que fueron afectadas por estas inundaciones queden mejor de lo que estaban antes del desastre natural. Y lo logramos en buena medida. Creamos, ustedes se acordarán, Colombia Humanitaria, una empresa que se creó, cumplió con su cometido, más de 5,000 proyectos y se terminó y se clausuró, no quedó ahí marchando como quien dice sin ningún oficio, pero al mismo tiempo creamos una institucionalidad muy efectiva que ha venido haciendo su trabajo para minimizar los riesgos de los desastres naturales. Dejamos eso como legado y muchos de los damnificados de esa época quedaron con casas propias que antes no tenían y muchos quedaron en mejores condiciones que antes del fenómeno de la Niña. Y yo les he dicho a los colombianos, vamos a tratar de repetir, no vamos a dejarnos vencer por este niño y vamos a tratar de unirnos, demostrar que somos disciplinados, vamos a ahorrar más del 5% y vamos a superar, que son pocas semanas, este fenómeno para salir más fortalecidos hacia adelante. Y por supuesto que las oraciones de ustedes, y no solamente las oraciones, ustedes son líderes, ustedes tienen una gran influencia en muchísima gente. Si ustedes pueden poner un granito de arena y decirles a todos los cristianos que escuchan sus voces, que acatan sus consejos, que ahorren energía, estoy seguro que vamos a lograr afrontar este
desastre natural, que también es un desastre natural, con mucha efectividad. De manera que muchas gracias por esta oferta y por favor, ustedes pueden hacer muchísimo. Las mujeres, decía yo esta mañana y ayer, el Día Internacional de la Mujer, las mujeres muchas veces son las que mandan en la casa. Entonces, que impongan la disciplina, le digan a los niños, le digan a sus maridos, háganme el favor, y ahorran energía y verán cómo salimos adelante sin problemas. La paz. La paz es para mí lo más importante que este país puede lograr. Ustedes están reunidos para estudiar el posconflicto, según nos decía nuestro querido pastor Darío Silva. Muy importante ir planeando ese posconflicto, ir mirando cómo vamos a reconstruir este país en paz. Muchas veces los colombianos no nos acordamos que llevamos 50 años en guerra. Una guerra destruye la solidez moral de una nación, genera todo tipo de sentimientos negativos y esos se han venido acumulando. Y el daño que ha hecho esta guerra ha sido inmenso, en todo sentido, no solamente el daño económico, sino el daño social, el daño en las relaciones entre colombianos, entre hijos de una misma nación. Por eso, cuando me eligieron presidente, yo dije en mi discurso de posesión que la llave de la paz no la había botado al mar, la tenía lista para abrirla cuando las condiciones se presentaran, y las condiciones se han estado construyendo para iniciar ese proceso, que antes fracasaron los intentos de lograr esa paz con el grupo de las FARC, porque no estaban las condiciones necesarias presentes. Pues fuimos construyéndolas en materia de la correlación de las fuerzas militares, en materia, por ejemplo, de la relación nuestra con nuestros vecinos, del apoyo regional, del apoyo a nivel mundial, una serie de condiciones que son necesarias para que un proceso de esta naturaleza pueda ser exitoso. Cuando esas condiciones estuvieron todas presentes, iniciamos el proceso. A mí me advirtieron, esto va a ser difícil. A usted lo eligieron presidente y la gente se acuerda mucho porque usted fue exitoso en la guerra. Usted fue un ministro de Defensa que le dio los más duros golpes a las FARC en toda su historia. Y a la gente le va a quedar difícil entender que usted les tienda la mano. El solo hecho de sentarse usted con las FARC le va a costar capital político. Pero le va a costar mucho más capital político cuando se siente a una negociación en donde usted les dé unos beneficios, les dé algún tipo de prebendas o de beneficios jurídicos o de otra índole, porque la gente no va a entender y la gente tiene este grupo en muy mala estima. 95% de los colombianos están en contra de las FARC. Entonces, hacer la paz va a ser muy difícil y le va a costar mucho. Y yo reflexioné muchísimo sobre ese paso y llegué a la conclusión de que no importaba el costo, era lo que había que hacer, era lo correcto, era lo que mi conciencia me decía, y yo me ponía en la otra posición, al final de mi vida, pensando, tuve la oportunidad de lograr la paz en Colombia y no la aproveché. Yo no quería y no quiero morirme con ese cargo de conciencia. Inicié el proceso y efectivamente ha sido un proceso difícil. Y es un proceso difícil porque hacer la guerra es muy fácil, liderar en guerra es muy fácil. Uno muestra los trofeos, muestra los triunfos y es blanco o negro. Liderar en tiempos de paz, de tratar de hacer la paz, requiere otro tipo de liderazgo, no ser bravo
y guapo y gritón, sino ser persuasivo. Cambiarle a la gente su forma de pensar, que en lugar de odiar, aprenda a reconciliarse, que en lugar de clamar venganza, aprenda a perdonar. Eso requiere otro tipo de liderazgo. Es más difícil, porque muchas veces somos todos seres humanos, somos todos personas vulnerables, todos tenemos defectos y muchas veces nos cuesta mucho trabajo perdonar, nos cuesta mucho trabajo respetar lo que otros dicen totalmente contrario a lo que uno piensa. Y por eso pues, es más difícil liderar en tiempos de hacer la paz. Pero ahí hay que perseverar y ahí hay que insistir porque es lo correcto. Y a mí muchas veces me dicen, ¿cómo hace usted para aguantar todos estos ataques con el proceso? Y los mismos contradictores se burlan muchas veces de que los peores enemigos son los personajes que tengo enfrente con los cuales estoy negociando, porque muchas veces durante todos estos 5 años ellos salen con unas manifestaciones totalmente contrarias a lo que estamos tratando de hacer, ganando puntos aquí, ganando puntos allá. Y yo les digo pues, que no estamos negociando con los amigos, la paz se hace con los enemigos, no es fácil. Y ellos tienen su agenda, ellos tienen su forma de pensar que es totalmente contraria a la mía, pero es precisamente lo que estoy queriendo hacer es que se integren a una sociedad que tiene unas reglas, que tiene unas leyes, que dejen las armas, que dejen la violencia y que se sometan a un régimen democrático, constitucional, y ellos tendrán todas sus reclamos y sus críticas que las van a disparar contra el Estado y su jefe, que es el presidente, pero hay que insistir, hay que perseverar. ¿Y de dónde saca usted esas fuerzas para poder continuar? ¿De dónde saca la energía para perseverar? Y para mí eso es muy claro. Primero, yo creo en Dios y tener fe es muy importante. Ahí ustedes mismos han dicho, cuando un gobernante invoca la ayuda de Dios, está abriendo las ventanas de los cielos para que Él intervenga a favor de su país. Yo invoco a Dios todos los días para que me ayude y me guíe para hacer lo correcto en este proceso tan complicado, tan difícil, pero tan necesario. Y eso me ha dado mucha fortaleza. La otra fuente de inspiración y la otra fuente, sobre todo de fortaleza, es escuchar a las víctimas. Eso me lo recomendó un profesor de una universidad muy importante del exterior que estaba visitándome y me dijo, mire, a través de la historia usted está haciendo algo que nunca se había hecho en el mundo. Usted está colocando las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Y eso es algo realmente importante porque es por ellos que se hace la paz, por esas víctimas que han sido las que han sufrido más en esta guerra o en cualquier guerra. Escúchelas. Cuando se sienta débil, cuando se sienta sin entusiasmo, escuche una víctima y usted va inmediatamente a energizarse, va a llenarse de entusiasmo para seguir adelante, y eso lo ha hecho con mucha frecuencia. Entonces, eso ha sido, digamos, las dos fuentes del combustible que me han mantenido en este proceso que está por llegar a su final. Muchos de ustedes, estuve reunidos con muchos de ustedes al principio y les dije, yo tengo claro para dónde quiero llevar el país y tengo muy claro este proceso, cómo lo voy a conducir. Y me puse unas
yo las llamé unas líneas rojas en donde yo no voy a transgredir estas líneas rojas. Yo me las he autoimpuesto, le he dicho al país que esas son las líneas rojas que voy a respetar desde el comienzo hasta el fin del proceso. Y si ustedes revisan lo que les dije hace 5 años a muchos de ustedes y le dije al país, ninguna de esas líneas rojas ha sido transgredida. Se ha venido cumpliendo absolutamente todo. Que no iba a haber cese al fuego sino hasta el final del proceso, que no íbamos a negociar las fuerzas militares ni la policía, que no íbamos a poner en la mesa de negociación nuestro sistema económico, nuestro sistema político, que lo único que estábamos negociando era una transición de un grupo armado, violento, que ha cometido todo tipo de atrocidades para que deje de cometerlas, que entregue las armas y se acoja a una constitución y a unas leyes y siga su lucha ideológica, pero sin violencia. Y eso es lo que estamos a punto de obtener. Después de una negociación muy compleja, terminar una guerra de 50 años es difícil. Y aquí hay una serie de situaciones que son sui generis, que el mundo entero está mirando con mucho interés y con mucho apoyo. No hay un solo país, ni uno, del mundo entero que no esté apoyando este proceso. Logramos que Naciones Unidas, a través de su máxima instancia, el Consejo de Seguridad, en forma unánime y en 70 años de historia de Naciones Unidas, solamente en creo que 12 o 13 ocasiones el Consejo ha votado en forma unánime. Y aquí no solamente votó en forma unánime, sino en tiempo récord. Nunca había aprobado una resolución, un mandato, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como el que hizo apoyando a Colombia y dándole un mandato para que la ONU monitoreara y verificara el cumplimiento de los acuerdos. Y ese apoyo lo está dando porque estamos haciendo cosas que nunca se han hecho en ningún proceso de paz en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, el haber puesto a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Es la primera vez que además un grupo armado entrega sus armas para someterse a una justicia, lo que llaman una justicia transicional. Es la primera vez que dos partes en conflicto, en guerra, pactan un tribunal y un sistema de justicia para someterse las dos partes a ese tribunal y a ese sistema de justicia. Eso nunca había pasado. Y por eso el mundo entero está diciendo, mire, esto es un ejemplo. Hay 22 conflictos en este momento del mundo y el único que está siendo solucionado, pero solucionado de una forma realmente interesante, es el de Colombia, acatando además los estándares internacionales y nacionales, la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, que es el que se creó para facilitar la solución de conflictos como el nuestro. O sea que estamos también haciendo historia y sentando precedentes y por eso el mundo nos está apoyando de la forma como nos está apoyando. Los 5 puntos de la agenda, ya los hemos evacuado uno tras otro. Y estamos a puertas del cumplimiento de esa fecha que nos pusimos en un acuerdo las dos partes. El 23 de marzo debemos terminar. Los negociadores están trabajando a marchas forzadas para cumplir con esa meta. Pero hay muchos temas todavía por resolver. Y algo que sí quiero dejar muy en claro, yo por cumplir con una fecha no voy a firmar un mal acuerdo. Después de tanto esfuerzo y después de tanto tiempo, si no hemos llegado el 23 a un buen acuerdo, yo le digo a la contraparte, pongamos otra fecha, porque yo no voy a cumplir la fecha con un mal acuerdo. Yo cumplo
y firmo lo que para los colombianos sea un buen acuerdo. Y ojalá podamos firmar. Como les digo, los negociadores están en el tramo final. ¿Qué falta? Falta lo que llaman el fin del conflicto, donde se van a ubicar los miembros de las FARC mientras se desarman. ¿Cómo van a entregar las armas? ¿A quién? ¿Con qué fechas? ¿Cuál va a ser el tamaño de los sitios donde se van a ubicar? ¿Qué duración van a tener esos sitios? ¿Dónde y cuántos? Todo eso se está negociando en este momento. Hay que también acordar cómo se van a elegir los magistrados del tribunal, este tribunal de una justicia especial, una justicia muy especial que se ha creado para resolver el conflicto. Una justicia que tiene unas condiciones diferentes a la justicia normal. Y ahí, por ejemplo, ustedes creo que entienden mejor que nadie lo que es una justicia transicional frente a una justicia ordinaria. Aquí la sanción tiene varios elementos. No es solamente esa actitud de venganza. Esta persona cometió este delito y entonces como venganza yo lo someto a pena de muerte o lo someto a X número de años en la cárcel. No, aquí tiene un elemento punitivo, pero se combina con otro tipo de justicia que ustedes entienden mejor que nadie, justicia reparativa, justicia restaurativa, que realmente no sea simplemente el castigo como venganza, sino que se repare el daño hecho. Entonces, ese elemento es fundamental en esta justicia transicional. Mucha gente no entiende. ¿Cómo es que van a bajarle a estos asesinos el castigo de 40 años a 8 años? Pues sí, porque es precisamente obtener el máximo de justicia que nos permita la paz. Y para eso es la justicia transicional, para permitir la paz. Y en ese orden de ideas, pues, tenemos una serie de elementos que también son sui generis, que son nuevos. Un tribunal que hay que elegir y cómo elegirlo es uno de los puntos que queda por determinar. Lo importante es que tienen que elegirse de forma que le dé total tranquilidad al país y al mundo internacional. Gente de la mejor preparación con el nivel realmente adecuado para que cuando impartan justicia desde ese tribunal, todo el mundo diga son unos jueces imparciales. Eso traducido a las aprehensiones que tienen algunos colombianos y alguna gente del exterior es no van a ser jueces designados por ninguna de las partes, por las FARC ni mucho menos, pero tampoco por el gobierno, sino por entidades que tengan toda la credibilidad y que le den legitimidad a ese proceso. Ojalá podamos terminar estas negociaciones antes del 23, pero repito, si nos toca posponer unas semanas la firma de ese acuerdo, pues yo lo haré porque no voy a firmar un mal acuerdo por cumplir una fecha. Y después viene la construcción de la paz, el posconflicto. Y ahí, qué bueno, que ustedes estén ya pensando en eso, ya están preparándose para eso, porque ahí es donde digo yo que los necesito. Primero hay que llegar al posconflicto, hay que llegar a la paz. La paz comienza cuando se termina el conflicto. Y hay que validar todo lo que allá se
se ha acordado. Yo le prometí al pueblo colombiano que el pueblo colombiano tendría la última palabra, que el pueblo colombiano diría: lo que usted negoció allá en La Habana, lo acepto o no lo acepto. Yo les pediría a ustedes, de corazón, que estudiaran bien los acuerdos y que cuando los estudien bien se van a dar cuenta que lo que se acordó es algo mínimo, mínimo, para lograr algo tan importante como es la paz de este país. Aquí no se está sacrificando prácticamente nada. Aquí no le estamos entregando este país a nadie, ni a las FARC, ni al llamado castrochavismo, ni al llamado comunismo. No hay nada de eso. No estamos expropiando a nadie. Todo lo contrario, hemos acordado invertir más en el campo. ¿Y qué quiere decir invertir más en el campo? Más bienes públicos, más colegios, más hospitales, más carreteras. Un campo que ha estado abandonado por presencia del conflicto. Y vamos a profundizar más nuestra democracia. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente darle más juego a sectores que han sentido que no han tenido la representación suficiente, porque el mundo va cambiando y hay fenómenos nuevos y expresiones nuevas. Eso en cualquier democracia se tiene que hacer. Y algo muy importante, el punto del narcotráfico. Las FARC reconocen que ha sido su principal fuente de financiación, pero se comprometen a ayudar al Estado a la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos y a luchar contra el narcotráfico. Imagínense lo que eso representa para este país. Representa, gobernador, usted me decía esta mañana, el problema del microtráfico que está teniendo no solamente Risaralda, sino el país entero. Lo que eso cambia la ecuación, porque es que antes nosotros íbamos a esas zonas remotas donde crece la coca y crece la marihuana y nos encontrábamos con un aparato militar de las FARC disparándole a nuestros soldados, a nuestros policías e impidiendo que cambiáramos los cultivos lícitos por los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Ahora lo vamos a poder hacer. Todo eso son beneficios enormes. La economía va a crecer como nunca antes, porque este conflicto armado ha sido una especie de freno de mano, que uno maneja con freno de mano, el automóvil o el bus o el camión no va a funcionar adecuadamente. Con el fin del conflicto, ese freno de mano se desaparece. Y por eso les dije al pueblo colombiano, ustedes van a tener la última palabra. Entonces por eso se aprobó el plebiscito. ¿Por qué plebiscito? Porque no va a haber asamblea constituyente. No puede ser una asamblea constituyente una forma de refrendar. ¿Y por qué no puede ser? Porque la asamblea constituyente puede el primer día sentarse y decir: todo lo que se ha hecho en estos últimos 5 años no vale nada, comenzamos de cero. Eso no es una refrendación de nada. Se lo hemos dicho a la guerrilla y ahí no vamos a cambiar. Un referendo. La Corte Constitucional ya dijo que los referendos tienen que dividirse en las diferentes preguntas del tema en cuestión. Imaginen ustedes lo que sería un referendo con 150 preguntas sobre todo lo que hemos acordado. Es imposible. Entonces, la figura casi que por sustracción de materia es el plebiscito. ¿Usted está de acuerdo, sí o no, con los acuerdos que se lograron en La Habana? Y ahí ustedes van a jugar un papel fundamental, haciendo pedagogía, explicándole a la gente que hacer la paz es bueno, que esos tratados, en el fondo son tratados, esos acuerdos son necesarios para lograr esa paz y los beneficios de la paz, que son inmensos. Como dicen, no hay guerra buena ni paz mala. Y este país, que es el único país que sigue en guerra, que sigue con conflicto armado oficialmente de todo el hemisferio occidental, pues tiene la oportunidad de convertirse en un país normal. Y eso está en nuestras manos. Y yo he dicho muchas veces, esa paz no es mía. Yo soy simplemente
un instrumento que Dios me puso aquí en un momento adecuado para ser un instrumento, pero no es mía, no es de mi gobierno, es de todo el pueblo colombiano. Y son ustedes los que van a ser los protagonistas, no solamente que se apruebe la paz, sino de la construcción de la paz. Porque la paz se construye primero en nuestros corazones. Si uno está en paz con uno mismo, se relaciona mucho mejor con el resto de su familia o de su comunidad. Después, paz en el hogar. Los hogares son fundamentales. Paz entre los hijos, paz entre las parejas. Ahí tiene que hacerse un gran esfuerzo. Ustedes ahí juegan un papel muy importante, los valores cristianos ahí juegan un papel fundamental. Paz en los colegios, paz en las comunidades. Esa paz hay que construirla todos los días y por eso parte de ese posconflicto no es solamente la parte material, que vamos a hacer estos proyectos productivos, que vamos a hacer estas inversiones, sino después de 50 años de guerra, cómo vamos a reconstruir este país con una paz verdadera, de respetar las diferencias, que en los colegios los niños respeten que otros piensan diferente y que no se agarren a golpes simplemente porque no están de acuerdo. Hay que hacer una labor muy grande, muy efectiva. Pero si hay alguien que puede colaborar y puede sembrar esas semillas, son ustedes. Por eso yo siento que esto no es una coincidencia, esto es algo que mi presencia aquí mía después de 63 años de ausencia de un presidente de ejercicio obedece a algo que está muy por encima de nosotros. Dios nos ha enviado a todos nosotros a hacer una labor y es la paz de Colombia. De manera que mi petición, muy humilde y modesta, pero muy importante a ustedes es, por favor, está en sus manos. Yo necesito ayuda, pero no soy yo, es el país. Es lo más noble que puede buscar cualquier sociedad a través de la historia, la paz. La paz los necesita a ustedes. A ustedes los necesita porque ustedes tienen un peso específico muy especial. Ustedes son líderes espirituales. Y esta paz, repito, se construye en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestras almas. Y ustedes son esos soldados más importantes de la construcción de esa paz. Por eso celebro tanto y los felicito que estén ya hablando de ese posconflicto, que vamos a hablar muchísimo del posconflicto porque la paz no se va a construir de un día para otro, esto va a ser un proceso largo y también difícil, pero las causas difíciles son las que valen la pena. Por eso me metí en esta causa de buscar la paz y por eso voy a poder morir tranquilo, diciendo hice lo correcto. Muchas gracias.